Queridos amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexión acerca de la elección de escuela sabática. Nuevamente estamos los cuatro, Ronald, Luis Carlos, Jenner, listos para tener un sano diálogo respecto a lo que se estudió esta semana. Y bueno, Luis Carlos, como ya se está haciendo costumbre, platícanos de qué vamos a platicar esta semana. Mucho gusto en saludarlos a todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros otra vez. Ya vamos en la lección número 5. Lección número 5 para el día 29 de abril 2023. Título de la lección dice: La buena noticia del juicio. Y desde ahí ya empezamos con preguntas. ¿Cuándo un juicio ha sido una buena noticia? ¿Ah? Versículo para memorizar. Apocalipsis 14:7. Y decían a gran voz: teman a Dios y denle gloria. Es el mensaje del primer ángel que estudiamos la semana pasada. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Esa es la parte que estudiaremos el día de hoy y discutiremos. Y termina el versículo diciendo: adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Típicamente el juicio suele venir con un veredicto, con determinar si una persona es buena o mala, si está haciendo bien o mal, y generalmente viene acompañado de un castigo. Y cuando la comunidad cristiana ve, o no cristianos, vemos la imagen de un juicio, típicamente también puedes estar un poquito con miedo, pensando en qué van a encontrar en lo que yo hice, qué me van a descubrir que va a ser expuesto en ese juicio y por el cual van a dar un veredicto si soy merecedor o no de tal cosa, en este caso eh, de la vida o la muerte. Y quiero atraerlos eh, a la siguiente parte de nuestra discusión, empezando con Jenner, en la que él nos puede plantear cómo el juicio es una buena noticia, que es el título de la lección de esta semana. Híjole, no sé cómo un juicio podría ser una buena noticia desde nuestra perspectiva. Aquí en México tenemos esto de la presunción de inocencia, ¿no? Por lo menos lo tenemos escrito en nuestras leyes. Este, esta semana estamos estudiando o hemos estudiado un, un paradigma diferente. Hay un acusado, hay un abogado, hay un juez, pero en este paradigma pareciera que desde nuestras métricas o desde nuestras ópticas traemos un problema un problema de intereses fuerte, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Un conflicto de intereses, porque si nosotros somos los acusados, traemos abogado. La misma firma que de donde sale el juez, donde chambea el juez, chambea el abogado, nuestro abogado, ¿no? Y cambia el paradigma por lo menos a como lo entendemos en nuestro aquí y ahora, para México, ¿no? Por lo menos quienes nos escuchan desde México. Y también, pues yo no sé para quién sería buena noticia un juicio, creo que para nadie, empezando por los costos. Y cuando nos vamos a la narrativa religiosa, creo que en el mundo cristiano y en el nicho adventista, que es de donde estamos sacando estas ideas iniciales de la lección, pues había siempre este tema donde, bueno, ¿cómo vamos a ser juzgados, no? Somos salvos por fe y por gracia, pero somos juzgados por nuestras obras. Muchas veces escuché esto, ¿no? Entonces, pues hermanos, pónganse al tiro, ¿no? Y esta semana a mí me dejó
patinando un poco, porque el mismo autor de la lección propone que posiblemente hemos estado aproximándonos a esto de una manera que tenemos que replantear, donde, ah, donde el objetivo en el juicio no es reventar a los juzgados, sino el objetivo es un objetivo redentor, no de reventar, pero sí de redimir. Y a mí me pareció un cambio de paradigma, por lo menos en la narrativa en la que yo crecí y desde la cosmovisión en la que yo crecí, me saltó mucho, me brincó mucho eso y me hizo ruido. No me esperaba eso del autor esta semana, no me lo esperaba. Son los mismos versículos que llevamos leyendo toda una vida. Creo que los cuatro nacimos en la iglesia, si no me equivoco. Y son los mismos versículos que llevamos leyendo. Y ahora hay una aproximación diferente. Me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que el autor decida sacar, por lo menos no estoy seguro si aparecen en los guías de estudio, pero sí en las guías de los maestros o en las guías que acompañan el documento, decide sacar un poco de la mitología egipcia también y mencionar a la mitología egipcia. Y mencionar este proceso de cómo se juzga a los muertos y cómo los muertos van en este viaje a través del río Nilo y llegan con Osiris y Osiris tiene una basculita, ¿no? Y entonces pone el corazón en la báscula y ahí es el momento de la verdad. Y no sé por qué, capaz, bueno, la ignorancia es atrevida, pero no había visto las similitudes que hay en esa narrativa con nuestra narrativa bíblica. Este, hay similitudes que me parece que son más allá de la casualidad. Donde Osiris, o sea, la decisión que se da en el punto donde está Osiris y en esa balanza que tiene, es no apelable. Y entonces para algunos son muy buenas noticias y para otros es catastrófico. Y emocionalmente me sentí como cuando estudiaba el mensaje del juicio. Como para algunos va a ser buenas noticias, para otros catastrófico y prácticamente es una balanza. Y me pareció muy cercano para sentirme cómodo a la narrativa egipcia, por lo menos a la narrativa antigua egipcia, ¿no? Entonces, no sé si estoy contestando o acercándome a contestar tu pregunta, Luis. Creo que me estoy alejando, porque para mí, de inicio, o sea, me llama mucho la atención estos cambios conceptuales que vienen en la lección a la narrativa típica que yo había escuchado antes, pero hacen sentido desde el paradigma que hemos estado platicando estas últimas 4 semanas, ¿no? Donde pareciera que el juicio es un asunto aquí y ahora en nuestras vidas y que no hay que esperar a un juicio final para que la vida nos aplaste con las consecuencias de de nuestras acciones, ¿no? Independientemente si va a haber o no un juicio final, es difícil saberlo a ciencia cierta, pero esas consecuencias, la vida nos aplasta como quiera, a todos. Y como eso se siente un cierto tipo de juicio, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que ese proceso donde nos destruye lo podamos usar para reconstruirnos y no sé, pasar un proceso de ser aceptados en ese juicio, esa reconstrucción? Nada, no sé, por ahí va. Yo quería aterrizar una idea también para pasar a dar la palabra a Ronald, en la que se cuestiona o es cuestionado si Dios es justo. Ese es el punto principal del conflicto, donde hay un cuestionamiento hacia ese Dios en el que tú crees. Es un Dios justo. Porque si tú ves la historia y encuentras cómo Él dijo la paga del pecado es la muerte, y entonces ves cómo hay muerte y sufrimiento y castigo a todo aquel
que no lo obedece. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de eso. Y entonces viene el cuestionamiento de Satanás o tu cuestionamiento personal en el que dices, ¿es un Dios justo? Ver a esas personas enfermas que mueren, mi familiar, ese niño, ¿qué culpa tenía? ¿Por qué le dio cáncer? ¿Ah? Creo que es donde la gente se cuestiona, ¿es un Dios justo? ¿O es un Dios vengativo? ¿O es un Dios castigador, punitivo, iracundo, tirano, que solo quiere mente castigar a sus criaturas por pecados que han cometido? Y es donde la lección introduce esto como el juicio no trata del juzgado, de la persona que es juzgada. El juicio trata del juez. Con Ronald, ¿qué papel tiene Dios o cuál es el propósito o el significado que Dios quiere darle a este juicio? Sí, Luis, mira, pues el versículo que mencionas, que está en Romanos, ¿no? Que la paga es el pecado, es la muerte. Pero pues también dice que la dádiva de Dios pues es vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo un juicio puede ser una buena noticia? Regresando a esa pregunta. Yo creo que ahí el punto pudiese ser que, pues es que de entrada ya todos somos culpables, o sea, no tendríamos que buscarle o buscar argumentos por nuestra inocencia, somos culpables. Entonces, ahí es donde yo creo que se puede tornar una buena noticia, porque ese es el momento, el juicio es el momento en que podemos ser reivindicados a través de nuestro abogado, a través de lo que él nos dio, que fue pues en la cruz del Calvario, ¿no? Su vida nos las da. Entonces, creo que ahí es donde inclusive pudiésemos anhelar que llegue el juicio. O sea, no sé, en esa parte yo me acuerdo, Luis, una vez en los exámenes me decías, no hombre, ya para qué le estudias, lo que sabes, sabes. Y uno que como que le buscaba, no, y al maestro decirle, no, retráselo 1, 2, 3 días más que la otra semana. Pero, pues lo que sabes, sabes, ¿no? Entonces, muchas veces ese es el temor que a veces adquirimos, ¿no? Al momento de ver todas estas circunstancias. Pero si lo tomamos desde que o reconocemos realmente la culpabilidad que ya tenemos desde haber nacido aquí en este mundo de pecado, pues ese momento del juicio sería el momento anhelado para poder reivindicarnos. Excelente, Ronald. Fíjense que para mí el juicio es una buena noticia porque el ser humano de forma natural, independientemente de la religión, si creció en un contexto religioso o no, tiene la sensibilidad de las consecuencias que tienen los actos que cometemos y de manera natural el ser humano siente culpa. Cualquier persona que me esté escuchando, los 4 aquí presentes, me atrevo a apostar que en algún momento ha sentido culpa. Y en algún momento hemos sido jueces de nuestra propia historia, por no decir que a veces somos jueces de la historia de otras personas y que nos duele y nos molesta cuando otras personas son jueces de nuestra historia. Me gusta mucho la referencia que hace en Apocalipsis 5. Recordemos que todo el libro de Apocalipsis es un libro bastante simbólico, pero que habla en este capítulo de Apocalipsis 5 que hay un libro de historia que hace referencia a la historia global, pero creo que también puede referirse a la historia de cada uno de nosotros en lo particular. Y me llama mucho la atención que en la narrativa aparece que nadie es digno de abrir ese libro. Es decir, nadie es digno, nadie tiene derecho a juzgarte a ti, Jenner, a ti, Luis, a ti, Ronald, a mí, nadie. Es más, ni siquiera nosotros mismos. Ni siquiera nosotros mismos tenemos el derecho o el entendimiento para a veces ser jueces inclusive de nuestras propias acciones o para sentirnos en algún momento culpables, sino que solo la personificación del amor
Es decir, el cordero, que también aparece en ese capítulo como león. De hecho, eso da para otro podcast completo, ¿no? O sea, eh, Cristo como cordero y como león es el único que tiene derecho, es el único que tiene las credenciales, que es suficientemente digno para abrir esas historias y juzgarlas. Para mí eso es una buenísima noticia, porque puedo descansar y dejar los juicios que hago respecto a mí mismo para verme con compasión y para entender que el único que puede juzgarme es el amor personificado en la persona de Cristo, y que la única manera en la que yo puedo juzgarme a mí o puedo juzgar a los demás o asumir en algún momento alguna opinión o comentario de terceras personas o incluso de mí mismo tendría que pasar por el filtro del amor, porque es solo el amor el que puede abrir el libro de mi propia historia y el libro de las demás personas. Eso para mí es una noticia muy buena, porque entonces puedo bajarle 3 rayitas a los juicios que hago respecto a mí mismo, puedo bajarle 5 rayitas a los juicios que tengo respecto a mis papás, respecto a la iglesia, respecto a mi jefe, respecto a mis parejas o exparejas, y puedo simplemente descansar en saber que hay algo con una sabiduría y con un conocimiento por mucho superior al mío y al de cualquier persona en esta tierra, que es la única o que es el único personaje en este universo simbólico que nos está presentando Apocalipsis, que tiene la capacidad de ejercer un juicio hacia el ser humano. Nadie más conoce la profundidad de nuestros corazones, nadie más conoce los detalles y las implicaciones de nuestra propia historia, y en ese sentido podemos descansar sabiendo que podemos, es cierto, mejorar muchísimas cosas en nuestras vidas, pero desde una base de la aceptación y del amor. Mencionó Jenner hace ratito la palabra aceptación, que para mí es clave como un producto que emerge de esta buena noticia del juicio de un Dios que pone como abogado y como juez a Cristo, quien tuvo tanto amor por nosotros, repito, simbólicamente, que murió por nosotros y que de alguna manera podemos descansar en esa seguridad. Para mí, esa es la gran noticia de esta lección y de este planteamiento de la lección. Justamente en Apocalipsis 5, 6, mira, déjame llevarte justamente a la cita que tú dijiste, eh, y habla acerca de cómo el Cordero es el único, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado del trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esa es la parte que estaba hablando acerca de cómo Jesús es el único que tomará el juicio. Y podemos pasar entonces a cómo seremos juzgados. Sabemos que tenemos un juez que está de nuestra parte y que ese juez nos ama. La esencia del juicio es revelar el carácter de ese juez. Es un juicio público en el que todos verán la justicia que imparte ese juez y en base a cómo le imparte. El juicio no necesariamente es para dar un veredicto y castigar a alguien en particular. Más bien es para exponer la justicia del juez y el amor hacia hacia nosotros. Y ahí es donde veo cómo seremos juzgados. No sé si podemos llegar a esa parte. Sabemos que no merecemos el veredicto, porque realmente somos pecadores, todos tenemos defectos, todos hemos hecho cosas de las que sentimos culpa, como la dice Enoch. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos en ese juicio? ¿Y en base a qué seremos juzgados? ¿Qué mensaje tienen por ahí, Jenner o Ronald?
Ahorita lo que dijiste no me dejó pensando bastante. Y creo que la pregunta obligada es esta, la que hace Luis. Bueno, si las cosas son como proponen, ¿no? O por la vía que proponen, ¿no? ¿Qué significa el juicio? ¿Qué es el juicio? ¿Cómo somos juzgados? Híjole, me estaba dando la vuelta de la cabeza demasiado, pero fíjate que si las cosas son como proponen, ¿no? Creo que el juicio, más allá de un acto per se ligado a lo que nosotros conocemos como juicios aquí entre nosotros los humanos, es un, es un acto de emancipación. Ah, entiendas emancipación por liberarse de algo, ¿no? Este, o sí, y emanciparse, ¿no? Específicamente en relaciones de autoridad, ¿no? Liberarte de algún poder que te influía de alguna u otra forma. Y yo siempre he sido un fuerte creyente que todos tenemos la oportunidad de emanciparnos, y de reinventarnos. Que si de algo estamos seguros como humanos es que vamos a caer, o que vamos a dejar abajo, vamos a traicionar de alguna u otra forma, ¿no? De eso te podemos tener seguridad, porque somos gente no perfecta, pero tenemos la oportunidad de emanciparnos. Siempre, no, siempre está la oportunidad de emanciparnos y de reinventarnos en el proceso. Entonces, yo propongo que una manera de entender los conceptos del juicio, que es consistente con esta propuesta que estamos platicando, que no construyó, es que el juicio es un acto de emancipación. Y desde esa perspectiva son buenas noticias. El juicio es un acto que nos confronta con nuestra realidad imperfecta y con las consecuencias de nuestras decisiones. Eso no se va a cambiar. Pero lo que sí cambia, o lo que también viene junto con eso, el otro lado de la moneda, de las consecuencias de esas decisiones, es la oportunidad de emanciparnos de precisamente eso que nos tiene amarrados. Y la oportunidad de renacer, o la oportunidad de reinventarnos, o la oportunidad de ver a la vida desde otra óptica, ¿no? Eso me parece súper importante. Porque no importa qué es lo que hagamos hecho, no importa qué consecuencias vamos cargando. Eso es solo un lado de la moneda. El otro es la oportunidad de emanciparnos de esa realidad de nuestro pasado. Y si esto me parece que podría ser una propuesta del juicio, ¿no? O sea, ¿cómo somos juzgados? Somos juzgados al ser confrontados a las consecuencias de nuestras acciones, pero al ser ofrecidos al mismo tiempo la oportunidad de emanciparnos y de reinventarnos. Y no sé, así se me ocurre responder la pregunta que haces, Luis. Ahí te va, mira, Apocalipsis 20:12. Dice, hablando ahí de lo que decía Enoch, siguiendo con Apocalipsis 5, el 20:12 dice, y fueron juzgados de los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, Enoch habló de un libro por ahí que solo Jesús puede abrir, solo es el juez. Y entonces aquí en Apocalipsis 20:12 vemos que en esos libros están escritas cosas. Y según esas cosas seremos juzgados. Es lo que es, juzgados por las cosas que estaban escritas ahí. Entonces, ¿cómo ligamos las obras con el asunto de que seremos, que somos imperfectos y es muy difícil alcanzar un juicio en el que seamos salvos por nuestros méritos? Ahí Luis, creo que estaríamos cerrando en el enfoque, porque la pregunta que estás haciendo pone el enfoque en el ser humano, y creo que si algo aprendimos de la lección de esta semana es que el enfoque tiene que estar en Jesús.
Es decir, literal aquí lo subrayé y puse como lo que era la clave de la lección. Voy a leer un pedacito de la lección del día jueves, al final. Literalmente dice así: el juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios. El propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Y atención con esto que voy a decir para pasar de lo abstracto a lo un poco menos abstracto y luego a lo concreto. ¿Qué significa el hecho de que el propósito del juicio tiene que ver con revelar lo bueno que es Dios? Significa que a la hora que dejamos de pensar nada más en nosotros mismos y en nuestra culpa, en el momento en el que dejamos de correr detrás de nuestras propias colas para juzgarnos y ver si somos suficientes o no somos suficientes, podemos ver en el carácter y en el amor que Dios tuvo para nosotros manifestado en el sacrificio de Cristo Jesús, un horizonte de amor y de perfección al cual nos podemos acercar, pero ya no desde el enfoque de la culpa y del juicio respecto a si hacemos las cosas bien o mal, si nos equivocamos o no nos equivocamos, porque ese fue el enfoque a través del cual Adán y Eva experimentaron la vida antes de Cristo, por así decirlo. Justo la razón de que Cristo tuviera que venir, justo el hecho de que a Cristo se le conozca como el nuevo Adán, tiene que ver con una nueva representación de las cosas, una representación en donde no se trata de si nos comimos la manzana o no, sino se trata del amor de un Dios que vino a rescatarnos a pesar de que nos comimos la manzana, y de cómo eso presenta un ideal, un horizonte hacia el cual quienes entendemos el amor que Dios tiene para con nosotros, que nos perdonó la comida de la manzana. Espero que todos estemos entendiendo que estoy hablando en sentidos figurados y simbólicos. En la medida que entendemos que hay un Dios que nos ama tanto, que nos perdonó el tema de la manzana, y no solo lo perdonó, sino que pagó el precio del costo de la manzana, nosotros podamos ver en ese Dios un horizonte hacia el cual nosotros podemos empezar a dirigirnos. No se trata de que en algún momento tengamos que portarnos bien para merecer el amor de Dios. De hecho, creo que esta figura del ladrón al lado de la cruz, que en ningún momento pudo hacer obras que de alguna manera balancearan lo malo que lo había puesto en la cruz, y que Cristo le dice, vas a estar conmigo en el paraíso. Creo que ahí presenta el tema de que no se trata de nosotros, de lo que podemos o no podemos hacer. Se trata de que creo que en el momento en que nosotros entendemos a través del juicio que el juicio, o que nuestro pecado, nuestras equivocaciones, o que nuestros errores han sido pagados por Dios por amor, eso presenta un horizonte, un ideal hacia el cual nosotros podemos movernos, como una respuesta al amor que Dios tuvo por nosotros, no como una forma de tratar de ganar méritos para el juicio, porque eso significaría que entonces el juicio se trata de mí, y el juicio no se trata de mí. El juicio se trata de ver a un Dios que nos marca esos ideales hacia el cual nosotros nos podemos dirigir para empezarnos a percibir como hijos de ese Dios, como herederos de ese carácter, como seres humanos que somos transformados a través del amor, no de la culpa. A través de la aceptación vamos construyendo esa transformación, no de la culpa, no de las cuentas de cuántas cosas he hecho bien, cuántas cosas he hecho mal, sino de realmente entender y valorar el amor que tuvo un Dios para podernos rescatar de la situación en la que estábamos. Creo yo que cuando eso de alguna manera se entiende, sucede lo que aparece en Apocalipsis 5, de decir, no hay otra más que dar gloria a ese Dios. ¿Por qué? Porque el mérito no va a ser nunca mío, sino de alguna manera va a ser simplemente la aceptación de que es el amor de Dios el gran protagonista del juicio. Exactamente lo que tú dices, ¿no? Que está en Efesios 2, 8 y 9, al que nos llevó la lección el día lunes, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y que yo diga, yo lo hice porque fui bueno, ¿verdad? Sino solamente por el amor que Dios te tiene, la gracia,
esa demostración que hizo de su afecto hacia nosotros es la que nos da la salvación inmerecida, Enoch. Y un comentario súper rápido de lo que acabas de decir que tiene que ver con la emancipación que mencionó Jenner. En algún momento en mis épocas de cuestionar muchas cosas, y digo, las sigo cuestionando y no digo que el día de mañana a lo mejor no reconozca que hoy tengo muchas equivocaciones en mis interpretaciones, pero en algún momento a mí este tipo de cosas me sonaba, pareciera ser que al final sí no tiene que ver con mis obras, es solo la gracia de Dios para que yo no me gloríe, sino que al final quien salga glorificado, Dios pareciera sonar a un Dios egótico, que está queriendo nada más él llevarse las medallitas. Pero otra forma de ver ese mismo enfoque es que cuando no se trata de mí, entonces estoy emancipado, entonces estoy libre, entonces ya no me tengo que juzgar, entonces ya no tengo que juzgar a mis hermanos de la iglesia, ni a los que no son de la iglesia, ni estar definiendo quién es bueno y quién es malo. Soy libre porque no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de una gracia que no depende del ser humano. Fíjate, a mí me gustaría agregar ahí, construir sobre lo que Enoch está diciendo. Suena muy suave, suena muy padre, pero si nosotros lo escuchamos desde la perspectiva o desde la cosmovisión donde el juicio se trata de mí y de mis obras y de llegarle a así como en la feria, ¿no? De a ver qué tanto le pegas al guante para llegar a un nivel y ganarte un premio. Sino se trata de Dios por completo, y en el momento que tengo mi atención completa en la divinidad, puedo decir que estoy en el camino de la emancipación o emancipado, ¿no? Suena súper agradable, súper atractivo, pero quiero subrayar algo. Esto tiene implicaciones. Si esto es así, hay implicaciones interesantes. Y me gustaría ver qué opinan ustedes. Las implicaciones que yo le veo es que me tengo que enfrentar a mí mismo antes de poder avanzar hacia la divinidad. hay un bachezote ahí que tengo que saldar, o no saldar, sino remediar, y soy yo mismo, ¿no? Y cómo saldo o remedio ese bache, no lo relleno simplemente, bueno, sí, figurativamente, cómo relleno ese bache para poder avanzar en esa carretera hacia la divinidad a través de perdonarme a mí mismo, ¿no? Hace rato que platicábamos en el chat de No, pues una palabra que me gustó mucho, que se me está olvidando, que dijiste, ¿no? Que hay que tener compasión por uno, este, compasión por uno mismo, ¿no? Uno no puede tener compasión por los demás si uno no tiene compasión primero por uno mismo. Y enfrentarse a uno mismo es de las cosas más difíciles que existen. Y por lo poquito que he visto hasta ahora, y es lo único que puedo opinar, esta opción o esta narrativa, esta realidad que se nos ofrece de poder emanciparnos y de entender que el juicio no se trata de nosotros en lo más mínimo, sino de Dios, se vuelve inalcanzable para muchas personas porque no le entran a enfrentarse a ellos o ellas mismas. Y el camino de la bondad hacia uno mismo es un camino que paradójicamente es temido, ¿no? O no sé si la palabra es temido, pero se vuelve desafiante, ¿no? Qué paradójico, ¿no? El camino de la bondad a uno mismo se vuelve desafiante, es desafiante en su naturaleza. Pero no hay de otra, no se puede saldar este camino a la divinidad, a este camino al juicio donde es sobre Dios y no sobre mí, si no paso primero por mí y por cultivar el perdón a mí mismo, por cultivar la bondad a mí mismo. Y esto, a veces, paradójicamente también, empieza a permitir que algunos empiecen a perdonarse a sí mismos y crecer, y otros pues se quedan estáticos, ¿no? O esto sería la otra implicación que habría. Y otra vez, paradójicamente, puede ser que nosotros o tú elijas, o quien nos escucha de nuestras amigas, amigos, elijas enfrentarte a ti mismo, empezar esa travesía
y en el proceso dirías, wow, esto me va a ayudar a sanar y mis relaciones van a cambiar y mejorar. Sí, pero también tiene implicaciones que es posible que vas a empezar a moverte en el mar de este viaje y eventualmente vas a estar lejos de otros que decidieron no cambiar, ¿no? O no decidieron no avanzar en este camino. Y esto es otra paradoja, porque el mismo camino de la bondad a uno mismo te aleja de algunos. Y esto es paradójico. Y tienes que tomar decisiones difíciles, decisiones que lastiman, decisiones paradójicas en el camino de la bondad de uno mismo. Qué interesante, qué interesante. Y muchas veces eso, pues es desafiante, ¿no? No son enchiladas, pues, no son enchiladas, con respeto a las enchiladas, ¿verdad? Ronald, siguiendo esa idea que trae Jenner, este, Sí, cómo esta percepción de ti mismo, ¿verdad? Eh, vamos a plantearlo así, ¿verdad? Este, ¿cómo es que si somos salvos por la gracia y no importa las obras que hagas, qué relación eso tiene con la ley y la obediencia? Si, fí- adelante, Ronald. no, fíjate Luis que creo que lo que mencionó, ¿no? ¿no? Del ladrón bueno, ¿no? Que se le cataloga así, pero habían dos ladrones, ¿no? Creo que ese momento probablemente fue una pintadita de lo que es el juicio. O sea, ellos tuvieron la oportunidad de ver al juez y de ver al abogado y se confrontaron. Y uno se perdió y otro se salvó, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre ellos dos? O sea, los dos tuvieron la capacidad de decidir. Uno de ellos decidió, como comenta Jenner, ¿no? De aceptar, de liberarse. Y ahí fue entonces el resultado de que pues, Jesús le dice, bueno, pues estarás conmigo en el paraíso. Y la otra persona también lo pudo decidir, pero no quiso, ¿no? Entonces, vemos ahí al Dios justo y al Dios misericordioso, en ese cuadro de la cruz del Calvario. Yo quisiera aterrizar eso también diciendo que las obras bien no te salvan, pero las obras revelan tu carácter, ¿verdad? Las obras revelan cómo eres, en qué piensas, cuáles son tus prioridades, en qué estás, ¿verdad? Y las obras revelan, dice que nuestras decisiones y nuestra lealtad, a quién le somos leales, a Dios, a los demás, ¿verdad? Y eso viene en Efesios 2:10, donde dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados para buenas obras. Entonces, si bien las obras no te salvan, revelan cómo eres. Y ojo, hay que tener atención a eso también, ¿verdad? Eh, y no ser hipócritas. Esa es la palabra fuerte en el cristianismo. Ella no quiere hablar, porque ya prendió los ojos luego. No, no, una pregunta para Jenner y a partir de lo que me responda, yo ya voy a dar mis comentarios de cierre para tratar de cuidar el tiempo. Pero Jenner, ahorita mencionabas el tema de que todos tenemos esta oportunidad de empezar este camino de transformación que es duro, ¿no? Pero algunos no lo toman o algunos prefieren evadirlo. Mi pregunta para ti es, ¿qué crees que hace que un ser humano evada o evite ese camino de transformación personal? Uf, pregunta muy difícil. Este, yo creo que es una colección de muchas cosas y que la respuesta no es la misma para cada persona. Ujú. Es un subconjunto de componentes para cada persona. Muchas veces creo que tiene que ver, puede ser una pizca de la cosmovisión de donde viene, puede ser otra pizca de la manera como capaz es cercano a lo de la cosmovisión, pero cómo se construye la persona, se entiende él o ella. Pero creo que como común denominador yo propondría, creo que hay que pensar más esta pregunta, pero como común denominador yo propondría un déficit de amor propio sustancial.
lo que eso signifique o el camino, la ruta crítica que haya llevado a eso, que pueden ser muchas, ¿no? Pero un déficit de apreciación propia, tal que a la hora de contemplar un camino cuesta arriba, necesario y liberador, se percibe abrumante e imposible, porque el recurso de amor propio no está ahí lo suficiente. Y me parece, híjole, me pone un poco sentimental eso porque me parece una noticia trágica, ¿no? Me parece una Es, noticia. es complicado y evidentemente da para pensar muchísimo. Digo, no hay pretensión en ninguna de estas lecciones como que resolver eh, algo que no tiene una solución única, ¿no? Al final cada historia, cada vida más bien es una historia muy particular que tiene sus propias interpretaciones y una de las cosas que creo que son maravillosas del texto bíblico y en general de los textos sagrados, incluso también de otras religiones, es que tienen esta capacidad de leerse a través de los ojos de la experiencia de cada persona, ¿no? Pero quisiera yo señalar, y con esto voy a ir cerrando, al menos mi participación, que recordáramos un poquito lo que vimos en la lección 1 de este trimestre, la famosa lucha entre Jesús y Satanás, y que en esa lección dialogábamos que esa lucha sucede en nuestras cabezas y que en un momento lo que representa Satanás otra vez en un modo simbólico es estas nociones de orgullo, estas nociones de egoísmo, estas nociones de sentimientos de superioridad, estas nociones que limitan el amor tanto a los demás como a nosotros mismos. Mientras por el otro lado está el bando de Jesús, que es el bando del amor, de la gracia, del perdón, no solo para con otras personas, sino también para conmigo mismo. Entonces, creo que la diferencia entre quien toma este camino angosto, porque es un camino difícil, y quien no lo toma, como bien menciona Jenner, termina por ser eh, una decisión que se toma en base al amor que logramos tener para con nosotros mismos. Y ese amor que logramos a tener para nosotros mismos, que es muy distinto al egoísmo o que es muy distinto a un sentimiento de superioridad, no, el amor realmente puro está muy influenciado por el carácter de Cristo. Creo que en la medida de que nos abrimos en humildad hacia esas características que representa Cristo y tomamos el camino angosto de ir en contra de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestros sentimientos de suficiencia, es que podemos en algún momento dar ese pasito de la corriente de Satanás, simbólica del orgullo, del sentimiento de superioridad, del egoísmo, a la corriente de Cristo, que es la personificación del amor y que de alguna manera nos permite empezar un camino que es difícil, pero que vale la pena. Un camino que está lleno de retos, pero que está también lleno de una satisfacción profunda. Y creo que al final tenemos que regresar a esa lección número 1 y darnos cuenta que al final tenemos que decidir. Queremos caminar por el camino cómodo, amplio, de mi propia satisfacción, de mi propio protegerme de los demás, de vivir bajo mi orgullo, de vivir bajo la suficiencia propia, o estoy dispuesto a de alguna manera adorar a Dios, temer a Dios en el sentido de respetar el hecho de que Él sabe más que yo lo que tiene que suceder, y entonces me meto en ese otro canal en donde sucede lo que Luis trataba de bajar en términos concretos, ¿no? Empiezo a vivir de una forma diferente. No en términos de aquí está el cúmulo de reglas y estoy viendo cómo las cumplo, sino más bien vivir en una forma diferente porque ya no vivo para mí. Pablo lo dice muy claro en dos momentos distintos. En un momento dice, es que lo que quiero hacer o lo que sé que debo de hacer no lo hago lo contrario, ¿no? Hasta que llega un punto en donde dice, ya no vivo yo,
Es decir, ya no vive mi egoísmo, ya no vive mi orgullo, ya no vive mi sentimiento de superioridad, vive Cristo en mí. Y en esa frase está plasmando el enfoque de esta lección de que el juicio no se trata de mí, se trata de Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, entonces no solo estoy aprobado en el juicio, en términos del peso de mis acciones, porque al final es Cristo quien de alguna manera son los méritos de Él los que están en la balanza, sino que mi vida deja de tratarse de mí y se convierte en un sacrificio vivo para beneficio de las personas que me rodean y para la construcción de un mundo en donde el carácter de Cristo se pueda manifestar. Siguiendo justamente esa idea, yo agregaría, Enoch, lo que dice el ángel. Dice, la hora del juicio ha llegado. La hora del juicio ha llegado, es este momento. Entonces, en toda esta transformación o liberación, no esperes a un momento futuro, un tiempo en 10, 20 años, no sabemos cuándo, en el que va a haber, no. La hora es en este momento en el que tienes que hacer algo eh, y poner en práctica todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces yo quería reforzar la idea de que el ángel dice, la hora del juicio ha llegado, porque el juicio no es solamente el veredicto, dice que es la investigación, y durante la investigación pues es un proceso, y todo ese proceso es el que te lleva al final, que es el veredicto del juicio. Entonces no olvides que la hora ha llegado y no lo dejes pasar. Lo otro con lo que yo me voy también cerrando, a mí me da mucha confianza saber que el juez quiere hacer lo mejor para mí. Y eso me da mucha tranquilidad en saber quién es mi juez y conocer su carácter y saber que Él es justo y misericordioso como lo hemos estudiado en la Biblia, ¿verdad? Y que este juicio nuevamente va a revelar esa misericordia y ese amor hacia nosotros. Sí, esa tranquilidad, ¿no?, que comentas, Luis, acerca del abogado, el juez. En lo personal, pasó una situación donde tenía un aspecto de un abogado, donde yo estaba un poquito ahí desconcertado y ella me decía, no, tranquilo, esto ya es una tramitología, esto ya está embolsado. Pero a veces el ser humano está así como que, híjole, pero será, no será, pero esa tranquilidad a veces que te da luego la persona, pues qué maravilloso es saber, ¿no? Que Dios me dice también o nos dice, tranquilo, estamos en una tramitología. La confianza de que esto ya es la ganancia, ¿no? Entonces, esa tranquilidad de saber que Jesús es nuestro abogado, pues creo que me hace sentirme tranquilo en este juicio. Pues yo creo que hemos dicho bastante. Me quedo con esto que dices, la hora del juicio es ahora, el juicio es aquí y ahora. ¿Y cómo sucede el juicio? El juicio sucede cuando decido enfrentarme a mí mismo para empezar. Y, y el juicio no es un asunto de amarrar navajas, el juicio es un asunto de aprender a ser compasivo conmigo mismo. Y en ese proceso encontrar el camino hacia los pies del Dios, y dejar que Dios nos transforme. Pero no podemos llegar a los pies de Dios, o permítanme usar símbolos muy cristianos, no podemos llegar a los pies de la cruz si no pasamos primero por nosotros mismos, si no aprendemos primero a ser compasivos hacia nosotros. Me gustó mucho esto de esta apreciación y el tema que es hoy. No es mañana, no es ayer, el juicio es hoy, aquí y ahora. Amigos, espero que estas pláticas, estas terapias así les sirvan tanto como a nosotros. Creo que encontrarnos en un diálogo en el que todos podemos decir algo, dar nuestras impresiones, nuestras ideas, escuchar al otro, es muy enriquecedor
para nuestras mentes, para nuestras vidas, y espero que sea también para ustedes. Yo les animo también a que lo hagan con sus amigos, con sus familiares, con sus cercanos, y que practiquen eso, ¿verdad? Discutan, vean qué ideas tienen, qué piensan, cómo el otro lo ve, y juntos ir creciendo poco a poco. Esperamos verlos nuevamente y que nos escuchen en próximas grabaciones. Un fuerte abrazo.